Más del programa Al Día con Cruz Roja. Hoy en el segmento de primeros auxilios, nuestra Dirección de Socorro de la Cruz Roja Seccional Falcón trae para cada uno de nosotros lo que es la orientación en materia de primeros auxilios con el tema temperatura y presión arterial. Continuando con tu programa Al Día con Cruz Roja, vamos a estar, continuamos con lo que es la parte de los signos vitales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la presión arterial. La presión arterial, dentro de su conceptualización, tenemos que es la presión ejercida por la sangre a través de las paredes arteriales. Es decir, que la presión arterial no es más que aquella presión o aquella fuerza que hace la sangre dentro de aquellas arterias. Dentro de los factores que intervienen en la presión arterial, podemos mencionar de manera rápida o alguna, que es la estatura, si es alto, si es bajo, puede también afectar si es delgado, si es obeso, la edad, como anteriormente en anteriores signos vitales se mencionaba, la edad, si es un niño, si es un adulto o un adulto mayor. Dentro de los valores normales de la presión arterial, según la Asociación Americana del Corazón, según la American Heart Association, que es una asociación mundial que trata todo lo relativo a patologías técnicas que tienen que ver con la parte cardiovascular. Los mismos indican que en un adulto la presión arterial normal está entre 120 a 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo es eso? O sea que vamos a dividir, en este caso, los valores en la alta, como muy bien hemos escuchado, y como escuchamos normalmente en todo centro de salud, que nos hablan de 120, 80, la alta y la baja, o técnicamente llamada la sístole, que es la alta, y la diástole, que es la baja. Esto quiere decir que el valor normal, les repito, entre 120 a 80 milímetros de mercurio en una persona adulta, esto según la Asociación Americana del Corazón. Aquel equipo o la herramienta que nosotros vamos a utilizar para, en este caso, medir la presión arterial, tenemos el esfigmomanómetro, que no es más que lo que comúnmente llamamos el tensiómetro. Este tensiómetro es la herramienta que vamos a aplicar o que vamos a utilizar, o que vamos a usar para medir la presión arterial. Hay que tomar en cuenta o hay que tener en cuenta que si la presión arterial varía en la persona, si está por encima de sus valores normales o está por debajo de sus valores normales, allí tenemos ciertas alteraciones. Cuando está por encima de 120 a 80, estamos hablando, supongamos que está entre 130 a 100, por encima de sus valores, ahí estamos hablando de una hipertensión arterial. O comúnmente nosotros le llamamos que está sufriendo de la tensión, por decirlo así. Tenemos cuando está por debajo de sus valores normales, 120-80 por debajo, podemos hablar de 150, allí estaríamos en presencia de una hipotensión arterial, o lo que comúnmente nosotros llamamos como tiene la tensión baja. ¿Ok? Más adelante vamos a explicar qué hacer en cada una de ellas, pero antes de tocar ese tema, vamos a conocer lo que anteriormente les nombré, que es el esfigmomanómetro o el tensiómetro. Vamos a hablar sobre aquella herramienta que nos va a permitir a nosotros medir la presión arterial. Aquí está, el esfigmomanómetro o comúnmente llamado el tensiómetro. Vamos a dividirlos en dos partes, ¿ok? Vamos a hablar de esta parte que está acá,
o de este equipo, de esta herramienta. Tenemos el estetoscopio. El estetoscopio es aquel que me va a permitir escuchar ciertos sonidos. En este caso, que es lo que queremos escuchar, vamos a oír las pulsaciones. Vamos a dividirlo de manera básica, a cómo las partes del estetoscopio. Estas dos cositas que están acá blancas se llaman las olivas, son aquellas que van a ir ubicadas en el conducto auditivo. Hay que tener muy en cuenta que este estetoscopio se puede manipular a nivel de los conductos metálicos y la forma correcta de ir es viendo hacia delante, es decir, lo estamos observando a través de cámara y de esta manera es que la vamos a colocar. Esa es la forma correcta de colocarla para poder escuchar mejor aquel Korokov o aquellos sonidos que en este caso van a ser pulsátiles. Tenemos, como les acabo de mencionar, conductos metálicos, puente metálico, conducto de goma, que es esto, todo que está aquí azul, y tenemos la membrana o la campana. El otro equipo que va a trabajar de la mano con el estetoscopio, tenemos como tal el esfinomanómetro o el tensiómetro. Consta de las siguientes partes. Un brazalete, que es este que estamos viendo por acá. Dentro del brazalete tiene una membrana que es la que se va a insuflar, a generar la presión, que es lo que me va a permitir posteriormente escuchar. Tenemos unos conductos de goma, tenemos una perilla insufladora, que simplemente es la bombita que yo voy a utilizar para llenar esa membrana. Tenemos una válvula de pase que más adelante les vamos a mostrar cómo utilizarla, la llave de pase para que no se nos salga el aire. Tenemos el manómetro como tal que va a estar indicada a través de una escala graduada. Podemos observar que está desde 0 hasta 300. Desde allí donde visualmente voy a poder observar dónde está exactamente la presión arterial. Esto de la mano a través del sonido que me va a indicar el estetoscopio. Vamos a explicar los sitios recomendados para medir la presión arterial. Pero una cosa que debemos tener en cuenta es que comúnmente observamos que la presión arterial la vamos a medir, vemos que se mide a nivel de la zona braquial o el antebrazo. Pero ahora, si nos encontramos una situación de una persona donde no tenga sus extremidades superiores, es decir, sus dos manos, donde podemos colocar el brazalete. También podemos utilizar ciertas, como en el tema anterior conversábamos, es de allí la importancia de los signos vitales, cuando se hablaba de la localización de las pulsaciones, ¿sí? Que teníamos a nivel radial, teníamos a nivel braquial, podíamos a nivel popliteo, a nivel de pedia, ¿okay? Entonces en esos sitios hay pulsaciones y allí puedo colocar el brazalete. Ejemplo, en las extremidades superiores pueden estar las zonas de antebrazo quemadas. Yo puedo utilizar el brazalete, colocar ese brazalete en vez de la zona de braquial o antebrazo, lo puedo colocar a nivel radial, porque por allí pasa una arteria y hay pulsación y yo fácilmente puedo colocarla, que más adelante lo podemos observar. Si no tenemos las extremidades superiores, lo podemos utilizar a nivel de pedia o básicamente a nivel del tobillo. ¿Ok? Entonces esos son uno de los sitios o uno de los lugares comúnmente que podemos utilizar para medir la presión arterial. Continuamos al día con Cruz Roja y siguiendo el tema de primer auxilio, hoy vamos a hablar en cuanto a lo que es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Podemos decir que la temperatura es el grado de calor o frío que posee un cuerpo, ¿verdad? Que nosotros, ustedes, familias, dentro de su comunidad, deben de saber de cómo se puede medir la temperatura. La temperatura, sabemos que lo podemos medir
con un termómetro clínico. Sabemos que existen diferentes tipos de termómetros. La Organización Mundial de la Salud autoriza el uso de lo que es el termómetro clínico, que es este que está acá. Sabemos que existe el termómetro de uso oral, el termómetro de uso rectal y están otros que es el digital, hay otro que es tipo frontal, entre otros que conocemos. ¿Dónde podemos, por ejemplo, la toma o la medición de la temperatura por vía oral? Hay ciertas consideraciones que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a colocar el termómetro al niño o al adulto en nuestros hogares por vía oral. Por ejemplo, si en ese momento la persona o el enfermo ha tomado algo muy caliente o algo muy frío, no deberíamos de colocar en ese momento el termómetro porque no va a ser exacto. Por ejemplo, si la persona en ese momento ha masticado chicle, tampoco, porque eso produce calor allí, tampoco podemos usar el termómetro. Personas con labios leporinos, tampoco podemos colocar el termómetro allí. Personas que estén inconscientes, niños menores de 5 años, adultos mayores. Entonces son momentos que no deberíamos de colocar el termómetro de uso oral. El termómetro, cuando lo vamos a usar en la región axilar, igual, solamente que no se utilice allí si hay alguna lesión que nos impida colocar, que no sea adecuado colocar el termómetro en esa zona. Igualmente por vía rectal, si hay, por ejemplo, alguna irritación, diarrea, salidas de las hemorroides u otra cosa que usted vea que no sea adecuado colocar ese termómetro en esa región, no se debe de colocar. El termómetro por vía oral lo podemos utilizar boca, axila. Bien. El termómetro rectal lo podemos utilizar axila y la región rectal, más no en la boca, más no en la región bucal. Cuidado con eso. El termómetro, por supuesto, hay que tener mucho cuidado cuando lo vamos a utilizar. Hay que primero observar de que si está en buenas condiciones, de que si no está partido, porque ya sabemos que allí hay un depósito de mercurio que es tóxico. ¿Cuáles serían las partes de un termómetro? En esta parte se conoce como bulbo o depósito de mercurio. Esos numeritos que están allí, familia, eso se conoce escala numérica, porque mide grados y décimas de grado, y está una columna allí donde pasa el mercurio, que eso se conoce como columna de mercurio. Debemos utilizar mucho en nuestros hogares aquellos padres, ¿no? En cuanto a nuestros hijos, si hay fiebre, bueno, utilizar los métodos físicos, que si bañarlos, que si hay que frotar mucho lo que es la parte del cuello, lo que es la parte de lo que es las axilas, las ingles, entre otras partes, y mantenerlo fresco. Es importante que sepan utilizar el termómetro, y cuando lo vayan a utilizar, por supuesto, que esté por debajo de los 35 grados centígrados para que sea una temperatura exacta. Se preguntarán también ustedes cuál es el tiempo que yo debo dejar colocado el termómetro en la región bucal. Se conoce que podemos dejarlo entre 3 a 5 minutos en la región bucal. También ahora, cuando decimos en la región axilar, se recomienda entre 6 a 8 minutos, y por supuesto en la región rectal, que se dice que es la temperatura más exacta, que lo podemos dejar allí en 4 a 5 minutos. Los valores normales de la temperatura son: en la región bucal es de 37 grados centígrados, en la región axilar es de 36,5 grados centígrados, y en la región rectal, la más exacta, es de 37,5 grados centígrados. Allí nos permitimos conocer cómo se debe tomar la temperatura, cuáles son las condiciones para medir la presión arterial. Quiero que usted, doctor, en su condición de médico, complemente un poco más al televidente sobre la importancia de estos signos vitales, como lo es mantener los niveles adecuados en cuanto a temperatura a la hora de presentar fiebre, y lo que respecta a la presión arterial o tensión arterial. Sí, mira, lo hemos hablado ya en programas anteriores.
Realmente esto es sumamente necesario. Y lo importante de esto, además de que todo lo debemos conocer, mira, ya la gente me está preguntando en la calle que le parecen muy interesantes los programas anteriores, y le parecen muy interesantes todos estos tópicos que estamos tocando de la parte de primeros auxilios, los puntos que hemos tocado en anteriores programas. Eso quiere decir de que realmente la gente le está gustando lo que le estamos llevando. Continuaremos realmente apoyando todos estos programas y toda esta parte educativa que estamos haciendo. Sumamente importante conocer cuáles son los niveles de temperatura que debemos tener, de qué manera, y esas técnicas además a la hora de presentársenos en casa algún familiar, un hijo o un miembro de la familia con la temperatura elevada, qué debemos hacer y de qué manera nosotros podemos tener al menos el conocimiento para una vez que acudamos a un centro de salud, pues ya ir orientado de cuál es esa temperatura que tiene nuestro familiar que estamos acudiendo a ese centro de salud. Igualmente y sumamente importante para evitar accidentes o daños mayores, manejar los niveles de tensión arterial adecuados. Es importante manejar estos temas en casa. Recuerden y reiteren que lo hemos venido diciendo y comentando en otros programas de Al Día con Cruz Roja, la importancia que tiene tener conocimiento de primeros auxilios. Hemos llegado al final de este programa, doctor. Continuaremos con ustedes en los próximos programas educando en la parte de salud. Al Día con Cruz Roja, educando, informando y formando. Será hasta nuestra próxima oportunidad.